Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Bueno, ahí tienen en pantalla lo mejor de la reunión Donald Trump, Nayib Bukele. Sí, señores, hace tan solo minutos atrás se llevó a cabo esta reunión de colosos. Sí, porque quienes liberan países de la delincuencia, pues deben ser llamados así, unos colosos. Y sin lugar a dudas, pues este par han liberado, más que liberado, a sus países de la delincuencia. Miren cómo transcurrió, se llevó a cabo esta reunión. The most enthusiasm. Great enthusiasm and on trade and other things. We're doing great. We're taking in billions and billions of dollars. Bueno, Donald Trump comenzó llamando la atención en los triunfos o en los avances que ha tenido la actual administración, pero después dijo en referencia a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, le dijo, es un hombre muy joven, usted es un hombre muy joven. Y llamó la atención también de Marco Rubio en ese momento porque pues le dijo, Marco, es más joven que tú. Ahí los tenemos en reunión en la oficina oval dialogando este par de estadistas bien notables en sus países. Can never be forgotten. It's a sin what they did, and you are helping us out. And our ICE officers and law enforcement. Y bueno, más adelante, como ven, se continuó pues desarrollando la reunión. Trump dijo, quiero agradecerles el excelente trabajo que están haciendo, se los agradezco, le dijo al presidente de El Salvador, y Bukele dijo, estamos muy dispuestos a ayudar. Sabemos que tienen problemas de delincuencia, un problema de terrorismo con el que necesitan ayuda, y si podemos ayudar, pues claro que lo vamos a hacer. Están viendo en pantalla que Kristi Noem, pues en ese momento está hablando y justamente el tema sustancial de la reunión fue el terrorismo y la delincuencia. That we have somewhere to put them. Thank you very much. Yeah, we even had this gang member from Venezuela, one of the ones you sent, and we interviewed him just to Sí, sí, get sí. some information. Dice Bukele, sí, tenemos miembros de esta pandilla venezolana en El Salvador. Sabemos muy bien de qué se trata, sabemos cómo son, sabemos cómo operan, dijo Nayib Bukele, y por supuesto les vamos a ayudar, aunque somos un pequeño país, les vamos a ayudar a solucionar esta situación. And he said, well, I shot a cop in the leg, but I didn't kill him. I just shot him in the leg. Ahí narra básicamente un caso de un delincuente de esta pandilla internacional o pandilla delincuencial transnacional del Tren de Aragua que cometió un delito en su país y bueno, como gran cosa le decía este criminal, bueno, le disparé en la pierna, pero no lo maté, así que bueno, no es tan grave. Ahí está contando en este momento Nayib Bukele también a lo que él ha tenido que enfrentarse en su país. Country, and we're run by, and I don't say conservative, I don't say anything. We're run by people with great common sense. Yeah, common sense. Because it's all common sense. It's not. Esto es cuestión de sentido común, dice Donald Trump, por supuesto, y el país está retornando a ese sentido común. Los delincuentes a la cárcel, los ciudadanos, pues, a poder transitar su país. Pero miren ustedes cómo la mayoría de órganos hegemónicos de desinformación informan o malinforman. Por ejemplo, en pantalla NPR, órgano de propaganda que además es pagado con dinero del pueblo estadounidense. Miren ustedes la fotografía que ponen, además fuera de contexto. Esta es una fotografía de hace muchos años atrás de una de las reuniones del presidente Trump y el presidente Bukele en 2019, nada que ver con la noticia de hoy, 14 de abril de 2025, pero sí titulan El dictador más genial del mundo se dirige a la Casa Blanca. Les interesa, por supuesto, a estos órganos de desinformación corruptos reforzar ese discurso lanzado desde el ejército de ONGs de Soros, órganos de desinformación y órganos pues sin ánimo de lucro, dicen ellos, todos financiados con arcas de Soros, pero también, ya ustedes saben, financiados con dineros de los contribuyentes. Pero por eso Nayib Bukele, pues, se ha reído de este
digamos, epíteto que le lanzan como el dictador. Y entonces él en algún momento, hace años atrás, se autoproclamó el dictador, sí, pero el más genial del mundo. Él mismo lo dijo, buscando, por supuesto, enardecerlos. Lo cierto es que hoy Nayib Bukele es el primer líder latinoamericano en recibir una invitación oficial a la oficina oval por parte de Donald Trump en su segundo mandato. Y vemos allí en pantalla cómo pues se fue desarrollando esta reunión. En esta parte que les traigo es importante porque Nayib Bukele dice, lo que están haciendo aquí ustedes con la frontera es notable. Han reducido, ¿qué? ¿Un 95%? And we appreciate it. Actually, what you're doing with the border is remarkable. It has dropped, what, 95%? It's incredible. Okay. As of this morning, 99%, 99. De hecho, le dice Donald Trump, no es un 95% lo que hemos reducido el paso por la frontera. Esta mañana los números marcaban un 99.1% de reducción de pasos de indocumentados por la frontera sur de los Estados Unidos, para ser exactos. Y sigue Bukele. 0.1% to be exact. Why are those numbers not in the media? Well, Porque esos nombres no están en los medios de comunicación, dice Nayib Bukele. Y miren lo que Donald Trump responde. get up with the fake news, you know, like CNN over here doesn't. Bueno, las reciben la información, reciben las estadísticas, reciben los números, pero las noticias falsas, ya sabes, como CNN y los señala, que los tienes aquí, no quieren publicarlas. Want to put them out because they don't like putting out good numbers. They only like putting out good. No les gusta publicar nuestras cifras que son buenas, que hablan bien del gobierno, básicamente es lo que quiere decir Donald Trump, porque creo que odian a nuestro país, la verdad. I think they hate our country, actually. But it's a shame. You're right. Isn't that a great question? Why doesn't. Y de hecho, pues refuerza Donald Trump esta situación para remarcar el absurdo desinformativo de los medios de comunicación, y dice, ¿no es de verdad esta una gran pregunta? The media, why don't they put out numbers? Yeah, 99%. I mean, it's crazy, right? We're doing great. Sí, es una locura, dice Nayib Bukele, y Donald Trump le ha dicho, ¿por qué no publican estas cifras? No es una gran pregunta, ¿por qué no la publican? Bueno, ya lo escucharon ustedes, porque no quieren publicarlas, no les gusta publicar buenas cifras obtenidas por el actual gobierno de Donald Trump, y porque, según Donald Trump, odian a nuestro país, y dice, esta es la verdad. El presidente Bukele, además de todo, dice que conoce muy bien el problema del terrorismo en este momento de la reunión. Miren ustedes cómo él enfatiza en que, claro, como un pequeño país, saben muy bien lo que ha sido el terrorismo, pero que le alegra poder ayudar, que ellos fueron la capital del crimen. We're very happy and we're very eager to help. We know that you have a crime problem, a terrorism problem that you need help with. And we're Tuvimos, dice el presidente Bukele, tuvimos muchísimos problemas de terrorismo, de violencia, de crimen organizado. Fuimos la capital del crimen, y así es, El Salvador ocupaba el primer lugar en todas las listas a nivel mundial durante décadas y décadas, como el país más peligroso del mundo, como el país capital del crimen, el más peligroso sin ser declarado en guerra, ¿no? Así que era un título bastante penoso, y sobre todo los salvadoreños tenían pues que vivir escondidos en su propio país, salvaguardando su propia vida. A veces dicen que encarcelamos a miles, pero a mí me gusta decir que en realidad liberamos a millones. Escuchen a Bukele. we're a small country, but if we can help, we can do it. And we actually turned the murder capital of the world. That was the journal. Aquí le explica a Donald Trump cómo fueron la capital del crimen, pero ya eso ha sido solucionado bajo su mandato. It wasn't innocent. And, you know, sometimes they say that we imprisoned thousands. I like to say that we actually liberated millions.
Aquí es cuando le dice, a veces dicen que encarcelamos a miles, pero a mí me gusta decir que en realidad liberamos a millones. Y miren ustedes la reacción del presidente Donald Trump, que lo interrumpe, pues aterrado por esa afirmación. So, you know, like, it's Very good. Wow, eso es muy bueno. Who gave him that line? Do you think I can use that? ¿Quién le dio esa frase? Wow, esa frase es muy buena, le dice Donald Trump. ¿Crees que puedo usarla? Y bueno, Nayib Bukele, ya escucharon ustedes las risas de la gente en la oficina oval de la Casa Blanca en Washington, D.C. Pues ahí están sonriendo por esta singular pues interrupción de Donald Trump diciéndole de verdad es una buena frase. Decir que han encarcelado a miles cuando realmente lo que han es liberado a millones. Este fue un momento realmente importante de subrayar porque cada vez pues se va notando no solamente por parte de su gabinete, sino también por parte de otros periodistas independientes que están allí ya cubriendo noticias dentro de la Casa Blanca, dentro de el Capitolio, dentro de, bueno, todas las instituciones en Washington, cómo van marcándose unas diferencias y cada vez hay más personas afines a entender el sentido común. Who gave him that line? Do you think I can use that? Y sí puede usarla, le dice Nayib Bukele, por supuesto puede usar mi frase porque así es. Y eso es parte lo que está emulando de alguna manera Donald Trump, liberando a millones de personas de la delincuencia, del crimen organizado. Aquí hay otro momento renombrable que vale la pena pues compartir con ustedes y es cuando en este momento la periodista del feneciente CNN por desinformador, por eso está muriendo ese medio de desinformación, pregunta por qué no retornan a los Estados Unidos a el miembro de la MS-13, según asegura esta administración, un salvadoreño que se ha convertido en símbolo de petición de retorno de los deportados a los Estados Unidos por todos los medios hegemónicos. Which one is that? The man who was mistakenly deported to El Salvador. Well, let me ask. ¿Qué pasa con el salvadoreño que ustedes deportaron de forma errónea? Pam, would you ask? Donald Trump le cede entonces la palabra a la fiscal Pam Bondi y bueno, habla, ya van a ver ustedes, el asesor Stephen Miller también, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Nayib Bukele también va a hablar sobre este caso más adelante. Van a ver ustedes cómo le pusieron todos los puntos en claro sobre este asuntito que han tomado como bandera para presionar que se retornen a los Estados Unidos a estas personas que ya son centenas, más de 200 personas han sido deportadas a la cárcel del Secot en El Salvador. Todas personas que, según la administración de Donald Trump, son no solo inmigrantes que estaban infringiendo la ley al haber entrado de forma pues delincuencial a los Estados Unidos, sino también que han cometido delitos en alguno de ellos de craso acontecimiento, dado que pertenecen al Tren de Aragua o a la MS-13. Escuchen ustedes. Answer that question. Sure, President. First and foremost, he was illegally in our country. He had been illegally in our country. Bueno, pero la reportera de CNN había dicho que una mega prisión, que es la de Bukele, el Secot en El Salvador, alberga a migrantes deportados de Estados Unidos acusados de pertenecer a pandillas. Esta reunión, le dice la reportera, se produce en un momento en que se intensifica el conflicto entre el gobierno y el poder judicial de los Estados Unidos por, escuchen ustedes, un hombre de Maryland deportado por error en la prisión. Un hombre de Maryland es el que está en el caso que un juez ha dicho que lo devuelvan. Sí, pero ya te voy a explicar los detalles. Pero es que la administración de Donald Trump ha afirmado que sí hubo un error administrativo, pero que es un miembro de alto rango de la pandilla MS-13, aunque sus abogados y familiares digan que no, que es un salvadoreño y además de todo, y depende de ese país devolverlo o no. Pam Bondi, fiscal general, está hablando y dice, es un hombre que estaba ilegal en nuestro país.
And in 2019, two courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13. Y en 2019, dos cortes de aquí de los Estados Unidos fallaron que es un miembro de la MS-13, sí, de la Mara Salvatrucha 13, sí, del grupo delincuencial MS-13. Dos cortes, sí, en 2019, dice Pam Bondi. And he was illegally in our country. Y estaba ilegal aquí en los Estados Unidos. Additional paperwork had needed to be done. That's up to El Salvador if they want to. Así que depende de El Salvador si quiere devolverlo o no. As El Salvador wants to return, and this is international matters, No nos corresponde a nosotros, es un asunto internacional. foreign affairs. If they wanted to return him, we would facilitate it, meaning provide a plane. La Corte Suprema, dice Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, dictaminó que si El Salvador, el país, El Salvador, quiere devolverlo, bueno, esto es un asunto internacional, así que le vamos a facilitar, porque la Corte Suprema lo dijo, tendrían que facilitarle el retorno a los Estados Unidos, es decir, le enviaríamos un avión, especifica Pam Bondi. And you are doing a great job. Thank you. Usted está haciendo un gran trabajo, le dice Donald Trump a la fiscal general. Wait a minute. Can you just also respond to that question? Because, you know, it's asked by CNN and they always ask it with a slant because they're totally slant. Y Donald Trump entonces le concede la palabra a Stephen, que quieres contestar a esta difamatoria pregunta de CNN, su asesor le dice, ¿quieres contestar a esta difamatoria pregunta de CNN? Stephen, por supuesto, estamos hablando del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y ahí lo ven ustedes en pantalla, y él señaló que Abrego García, así se llama el hombre salvadoreño, es un ciudadano del Salvador que estaba ilegal en los Estados Unidos. Vuelven y lo repiten. Es importante, es un dato importante. With respect to you, he's a citizen of El Salvador. So Él es un ciudadano de El Salvador. it's very arrogant even for American media to suggest that we would even tell El Salvador how to handle their own citizens. Fíjense lo importante que dice este subjefe de gabinete de la Casa Blanca. Dice, es muy arrogante que ustedes, los medios estadounidenses, los medios de comunicación, algunos, ¿no? No todos, ojo, porque aquí ya está habiendo diferencias importantes dentro de los medios hegemónicos. Es muy importante lo que dice este subjefe de gabinete. Dice, es muy arrogante que los medios estadounidenses de comunicación le digan a El Salvador cómo tratar a sus propios ciudadanos. As a starting point. As two immigration courts found that he was a member of MS-13. Dos cortes de inmigración afirmaron que era un miembro de la Mara Salvatrucha, de la MS-13, y esa es una organización criminal. When President Trump declared MS-13 to be a foreign terrorist organization, that meant that he was no longer eligible under federal law, which I'm sure. Y bueno, dice, y el presidente Donald Trump ha sido muy claro, ha declarado esta organización como una organización criminal transnacional, pues claro, porque lo es. Así que tenemos una orden de deportación que tenemos que cumplir. No fue enviado por error a El Salvador, dice este asesor de Trump. And by a district court judge, completely inverted. Esta fue la persona correcta enviada al lugar correcto. Y bueno, ardió Troya, porque esto quiere decir que por parte de este asesor no se va a aceptar que hubo un error. Él es muy claro diciendo, no fue enviado por error a El Salvador, fue la persona correcta, enviada al lugar correcto, porque esta persona fue declarada por dos cortes en los Estados Unidos como miembro de las Maras Salvatruchas. Dijo que si Bukele devolviera a esta persona, a Abrego García, sería deportado por segunda vez a El Salvador. Zero unanimously, stating clearly that neither Secretary of State nor the president could be compelled by anybody to forcibly retrieve a citizen of El Salvador from El Salvador, who again is a member of MS-13, which is, I'm sure you understand, rapes little girls, murders women.
es un miembro de la Mara Salvatrucha y para que ustedes entiendan bien, son gente que viola mujeres, que secuestra personas y que comete delitos en este país. Bueno, por supuesto, el asesor Miller fue el más fuerte en las respuestas hoy en la oficina oval de la Casa Blanca y bueno, los medios, algunos se sintieron un poco incómodos, no sabían cómo iban a continuar con esta indagatoria, porque literalmente eso fue. Luego, la pregunta fue entonces dirigida a Bukele, porque si estaban diciendo, bueno, es un ciudadano salvadoreño, no se metan y no le digan al Salvador cómo tiene que tratar a sus ciudadanos, el ciudadano salvadoreño ya está en El Salvador, fue deportado, pues entonces, claro, los medios hegemónicos allí presentes dijeron, bueno, Bukele, entonces conteste, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Va a devolvernos a esta persona que estamos pidiendo que se devuelva porque un juez así lo pidió? Y entonces, a pesar de que sea de la Mara Salvatrucha, pues queremos que lo retorne a los Estados Unidos. Y bueno, Nayib Bukele pues contestó enseguida lo siguiente. United States, or whether you enforce it, I'm not going to do it. It's like, I mean, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. Les voy traduciendo para que escuchen también, porque está muy, muy bajo el sonido. Dice Bukele, ¿cómo puedo devolverlo a los Estados Unidos? ¿Lo introduzco de contrabando? ¿Es eso lo que ustedes están pidiendo? Claro que no. Y no me gusta mucho liberar a terroristas en nuestro país. Eso afirmó Bukele. ¿Quieres que volvamos a liberar a los criminales para que podamos volver a ser la capital mundial del asesinato? Eso no va a suceder. Eso es lo que declaró Bukele allí mismo a la prensa. It's not going to happen. Well, they'd love to have a criminal, Yeah, released into I mean, Pero es que ellos aman los criminales, dice Donald Trump, apuntalando las palabras de Bukele. I mean, there's a They would fascination. love it. No entiendo, dice Bukele, es como una fascinación. Sí, ¿por qué? Pues por los criminales. Están entendiéndose bastante bien este par de colosos en términos de cómo hay que tratar a la delincuencia. Yeah. They're sick. These are sick people. Son gente enferma. Usted ve, esto es gente enferma, dice Donald Trump. Marco, do you have something to say about Yeah, I mean, Stephen, Marco, tú tenías algo que decir. Allí le concede la palabra a Marco Rubio, pero antes de eso, por supuesto, les tengo que explicar en detalle que los funcionarios del Departamento de Justicia han reconocido que Kilmar Abrego García, quien tienen ustedes en pantalla, y del caso que estamos hablando y del caso que tomó tanto tiempo hoy en esta reunión en la oficina oval, pues dijo el Departamento de Justicia que, o ha reconocido que esta persona, Abrego García, no debería haber sido enviado a El Salvador debido a la orden de 2019 de un juez de inmigración que le prohibía ser enviado allí. ¿Por qué? Bueno, ahí esa es la pregunta justamente del millón y te la respondo. Porque entonces ahora la Corte Suprema ha dicho que Estados Unidos reconoce que Abrego García estaba sujeto a una orden de retención que prohibía su deportación a El Salvador y que por lo tanto dicha deportación no debió haber ocurrido porque es ilegal. Es decir, sí han fallado en 2019 que esta persona pertenece a las maras salvatruchas, al grupo delincuencial organizado y transnacional MS-13, pero había una orden, yo creo que hay, porque sigue activa y por eso la Corte Suprema ha fallado que es ilegal haberlo devuelto, porque a pesar de todo eso, él tenía una orden de retención en los Estados Unidos. O sea que ahí está el detalle. Y esto quiere decir que ha ordenado la Corte Suprema a la administración de Donald Trump que facilite el que se regrese a esta persona a los Estados Unidos, respetando
Ojo lo que dice la Suprema Corte, respetando la autoridad del presidente. Así que aquí hay muchas palabras y muchos elementos para analizar en el caso de esta persona, porque por tecnicismos de ley, pues puede ser interpretado de una manera u otra. ¿Y por qué querrían que este personaje que ya el tribunal y en la apelación de 2019 confirmaron que era un miembro de la Mara Salvatrucha? Porque la Corte Suprema quiere que se retorne a los Estados Unidos. Bueno, probablemente porque aunque merezca ser deportado a su país, tal vez están buscando que pague algunos delitos que debe pagar aquí. Estos son los tecnicismos de la ley que envuelven a este caso particular de este salvadoreño que ha sido deportado a El Salvador porque estaba ilegal, ilegítimo, indocumentado, fallado por 2 cortes como miembro de las Maras Salvatruchas, pero con una orden de retención. Esos son los detalles importantes a considerar y en eso pues radica el error administrativo. Trump ha declarado antes que, no obstante, va a acatar el fallo de la Corte Suprema para facilitar el regreso de Abrego García, si así lo dictamina la más alta corte de los Estados Unidos. Pero la administración Trump sostiene que pues ese hombre a quien los medios llaman el padre de familia de Maryland no es sencillamente un padre de familia que vivía en Maryland, sino que hay que recordar que es un miembro de la Mara Salvatrucha MS-13, asimismo como lo dictaminaron 2 cortes estadounidenses en 2019. Pero aquí hay muchos puntos grises y hay que darle seguimiento a este caso, dado que sí lo dictaminaron porque tenían orden de retención, porque estaba libre, porque si era miembro de las Maras siguió estando libre, porque si estaba ilegal siguió estando libre. Quiere decir que presentó documentación falsa, documentación ficticia, fraudulenta. Bueno, todos esos detalles hay que seguirlos a pie juntillas en ese caso en particular. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no entendía la confusión sobre la orden, argumentando que es un ciudadano de El Salvador, que estaba ilegal en los Estados Unidos y fue devuelto a su país. Y que así es como uno deporta a la gente, la regresa a su país de origen, excepto por Venezuela, que se niega a recibir a sus ciudadanos. Escuchen a Marco Rubio. Marco, do you have something to say about Yeah, I mean, Stephen outlined it. I don't understand what the confusion is. This No entiendo dónde está la confusión. individual is a citizen of El Salvador. He was Este individuo es un ciudadano de El Salvador y fue devuelto a El Salvador. illegally in the United States and was returned to his country. That's where Y estaba ilegal en los Estados Unidos. you deport people back to their country Así es como funcionan las deportaciones. Usted devuelve a la gente a su país de origen, of origin, except for Venezuela that excepto por Venezuela, wasn't refusing to take people back of places like que that. se niega a recibir a sus ciudadanos. I can tell you this, Mr. President. No, the foreign policy of the United States is conducted by the Puedo decirles algo, señor presidente. La política exterior de los Estados Unidos la conduce el presidente de los Estados Unidos, dice Marco Rubio. President of the United States, not by a court. No una corte, no un tribunal. And no court in the United States has a right to conduct the foreign policy of the United States. Y ninguna corte, ningún tribunal de los Estados Unidos tiene derecho a manejar la política exterior de los Estados Unidos. Así de simple. It's that simple. End of story. Fin de la historia, dice Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Brillante selección, sin lugar a dudas, por parte de Donald Trump, sin ningún temor a equivocarme. Han hecho una extraordinaria dupla y un extraordinario gabinete que es el que usted ve en pantalla. Sin lugar a dudas, repito, pues se entienden perfectamente en términos de cómo debe operar la ley y en dónde deben estar los delincuentes. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, vuelve a tomar la palabra y dice que la Corte Suprema ha dicho exactamente lo que explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, que el caso se ganó
9-0 y que pues lo que pasa es que hay medios como CNN que no quieren reconocer esta situación. Miren ustedes. Foreign policy of the United States. It's that simple. By a district court judge, completely inverted, and a district court judge tried to tell the administration that they had to kidnap a citizen of El Salvador and fly him back here. That is Bueno, ahí está explicando el subjefe de gabinete Miller justamente qué es lo que quieren, pues que se secuestre a esta persona y se la vuelva a traer a los Estados Unidos. No, ya está en potestad porque es un ciudadano salvadoreño, está en manos de los salvadoreños. Pero muy importante también dijo que coincide con todo lo que declaró Marco Rubio, que el caso importante se ganó 9-0 en la Corte Suprema, pero CNN y otros no lo reportan así, sino que pues lo ven de otra manera, lo tergiversan tal vez en mi concepto, sí, porque mienten como siempre y quieren terroristas extranjeros en el país, dijo Miller, que secuestran mujeres y niños, pero la política de Trump es la de expulsar a estos terroristas extranjeros, dijo su subjefe de gabinete Miller. Y Trump dice, ¿por qué no reportan que es hermoso que estemos expulsando a criminales fuera de nuestro país? ¿Por qué repiten lo mismo una y otra vez? Por eso es que nadie ya los ve, dice Donald Trump. Nadie los ve, nadie los quiere ver porque la gente sabe que ustedes están mintiendo. Les dice directamente a pues la reportera de CNN que está allí y a otros medios que también señala literalmente con su índice. No tienen ninguna credibilidad. El presidente Donald Trump también dijo que va a deportar tantos migrantes como sea necesario. We're keeping criminals out of our country. Why can't you just say that? Why do you go over and over? And that's why nobody watches you anymore. You know, you have Por eso nadie los ve, ¿por qué reportan esto una y otra vez? Ese es el momento exacto en que dice lo que les estaba comentando. no credibility. Please go ahead. President Trump, thank you very much. How many illegal criminals are you planning on ¿Cuántos criminales va a deportar? exporting to El Salvador? And President Kelly, how many are you willing to take ¿Cuántos va a enviar a El Salvador? from the U.S.? As many as possible. And I just asked the president, you know, it's this massive complex that he built. Tantos como sea necesario, dice el presidente Donald Trump, y deportaré a tantos inmigrantes indocumentados peligrosos como sea posible a El Salvador. Incluso más adelante le dice al presidente Nayib Bukele, ahí le dice que podría construir más megacárceles. Nobody smart or with common sense can understand it. So Nadie inteligente. we have Nadie medianamente inteligente y con algo de sentido común podría estar cuestionando esto. Trump le dice, le pregunté al presidente, bueno, ¿podría construir más cárceles? Por favor, deportaré tantos como podamos sacar de nuestro país. Lo que el incompetente Joe Biden permitió entrar a través de fronteras abiertas, dice Donald Trump. exam, and I got the highest mark. And one of the doctors said, "Sir, I've never seen anybody get that was the highest mark." I hope you're happy with that. Although they haven't been bugging me too much to take a cognitive, but I did do my Aquí narra cómo pues entablaron estos diálogos con El Salvador de Bukele y más adelante dice que pues sin duda hay millones de personas que no deberían estar en los Estados Unidos, que son peligrosas y dice no solo personas, porque tenemos personas, sino que también tenemos millones de otros que son asesinos y traficantes de drogas. only one to take one, but I've actually taken them 3 times already. I like taking them because they're not too tough for me to take. But we had a great physical exam, so I know you're going to ask that. And the doctors who are total professionals, Bueno, continúa la reunión que duró más de media hora, más de 40 minutos. Realmente estos colosos allí reunidos en la oficina oval de la Casa Blanca. Ven ustedes cómo se denota, por supuesto,
tranquilidad entre los dos dignatarios, dos líderes con amplísima aceptación de sus países. Y algo muy importante, antes de terminar, quiero compartirles cómo es ese acuerdo. La pregunta también, una de las preguntas del millón. Bueno, el gobierno de Donald Trump llegó a un acuerdo de $6 millones con El Salvador de Bukele. $6 millones, señores, no es nada en los Estados Unidos. Sobre todo tengan en cuenta los miles de millones de dólares que se han descubierto en desfalco a los ciudadanos estadounidenses por medio de pues DOGE, ¿no? Por el Departamento de Eficiencia Gubernamental que encabeza Elon Musk. Miles de millones de dólares que han sido robados a los estadounidenses para financiar cuestiones sin sentido que no construyen país, sino que destruyen y minan a Estados Unidos por dentro. 6 millones es el acuerdo que ha logrado Estados Unidos con El Salvador de Nayib Bukele para justamente encarcelar a deportados que pertenezcan a la pandilla venezolana Tren de Aragua y a la pandilla callejera MS-13. Las dos, pues, son organizaciones de altísima criminalidad, de altísima inhumanidad, de altísima peligrosidad. El gobierno de Donald Trump ha calificado a ambas pandillas como organizaciones terroristas extranjeras, señores, porque lo son. Ha calificado a estas organizaciones terroristas también como organizaciones transnacionales, porque lo son. Bueno, imágenes en pantalla de lo que fue la reunión de hace tan solo unas horas atrás entre Nayib Bukele y el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Ven ustedes al vicepresidente también allí sentado siempre en puesto privilegiado en todas estas reuniones con altos dignatarios, parte importante de su gabinete, secretario de Estado Marco Rubio, Pam Bondi, fiscal general, y por supuesto sus asesores y grandes, digamos, personas patriotas que están desempeñándose de manera supremamente eficiente en esta actual administración. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes, no sin antes decirles que se suscriban y dejen, por supuesto, su like y hagan clic sobre esa campanita para que estén pendientes de todas mis publicaciones. Presionen el botón unirse si quieren ser parte de los miembros de mi canal y, por supuesto, también revisen si siguen suscritos. Gracias a los que pasan por Gives and Go, campaña de recolección de fondos para poder seguir informando, Zelle, PayPal, Cash App, GoFundMe, todo está activo e información que usted puede leer debajo de cada uno de los videos y que les estoy poniendo en pantalla también para que sepas si quieres y puedes cómo ayudarme a ayudar. Bueno, muchísimas gracias a isabelcuervo.com. También pueden pasar para los que me han preguntado en dónde encontrar más información y sobre todo programas borrados por esta plataforma. Ya superamos los 100,000 suscriptores. Se los agradezco y seguiremos informando. Soy Isabel Cuervo, tu periodista de investigación, análisis y opinión. Y por supuesto que tú me sigues a tu propio riesgo. Hasta la próxima.